Hoy vamos a hablar de un tema bastante, un poco delicado. En adultos jóvenes y en adolescentes, las sustancias que suelen ocuparse mucho más, la primera es el alcohol y en segundo lugar, pues es el consumo de marihuana. Se le relaciona como con un bajo riesgo, cuando en realidad sí que tiene efectos. ¿Crees que llega a existir un consentimiento si hay sustancias de por medio? La respuesta es no puede haber un consentimiento. Despertar. Universidad Libre de Violencias. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a nuestro podcast Despertar, Universidad Libre de Violencias. Un espacio seguro y abierto para conversar sobre las violencias que nos rodean y así poder cuidarnos y acompañarnos mejor. Mi nombre es Andrea Córdoba Lira, estudiante de la licenciatura de Arte Contemporáneo en la Ibero Puebla, y hoy nos acompaña la maestra Yadira Vargas, responsable de orientación y acompañamiento psicosocial en la Defensoría de Derechos Universitarios. ¿Cómo estás, Yadira? Bien, muchas gracias, Andrea, por este espacio. Hoy vamos a hablar de un tema bastante, un poco delicado, que son el uso de sustancias en las relaciones. ¿Qué nos podrías dar como una pequeña introducción? Podemos partir primero un poco de definir a qué nos referimos con sustancias psicoactivas, ¿vale? Okay. Y con esto entendemos a compuestos naturales, sintéticos o semisintéticos que son introducidos de diferentes formas al organismo y que van a activar a nuestro sistema nervioso central. Y haciéndolo van a generar modificaciones en nuestra cognición, en nuestra percepción, en nuestros pensamientos y claramente en nuestra conducta y estado de ánimo, ¿va? Estas sustancias, entonces, en adultos jóvenes y en adolescentes, tienden a tener un patrón de consumo diferente. ¿Quieres que te hable un poquito sobre...? Sí, me gustaría que aclararas esa diferencia. Creo que también es importante saber porque la verdad no tenía conocimiento que había una diferencia en cuanto a edad, y también quisiera que me compartieras cuáles son las drogas que se utilizan con más frecuencia o sustancias psicoactivas, como lo mencionas. Sí. Particularmente tiene que ver con para qué se utilizan, ¿no? Claro. Entonces, pensando en jóvenes, en adultos jóvenes y en adolescentes, las sustancias que suelen ocuparse mucho más tienen que ver también con sus motivaciones. Entonces, podemos como destacar tres. Una de ellas es el deseo de experimentar, esta curiosidad por saber cómo funciona en su cuerpo, ¿no? Que también es promovida por el entorno y el contexto y las personas con las cuales conviven. El segundo tiene que ver con deseo también de pertenencia, ¿no? Cómo es que el consumo también se relaciona con una aceptación, con validación del grupo en el cual se encuentran. Incluso muchas veces tiene que ver con una presión de este grupo para el consumo y una dificultad también para poder decir que no y para poder vivirse de una forma cómoda, ¿no? Sin este núcleo. Una de las como tareas, digamos, como más fundamentales en este ciclo de desarrollo, en esta etapa, tiene que ver justamente con estos contactos con las personas. De allí que el que el grupo no te diga, oye, vamos o prueba, o ya probaste, y tú no lo hagas, tiene un peso mucho mayor, ¿no? Que en otro tipo de poblaciones. Y el tercer punto, que es una de las motivaciones que llevan también al consumo de sustancias, tiene que ver con la evasión. Las sustancias no se consumen por sí mismas, sino por sus efectos. Entonces, muchas veces las personas utilizan estas para poder sentirse como más cómodos con su realidad. Por ejemplo, hay personas que consumen crack, por ejemplo, para poder sentirse como mucho más activas y despiertas. O personas que consumen marihuana ya como un hábito por las noches para poder descansar, o cuando están muy estresados o vienen exámenes y entonces viene el consumo con mayor frecuencia. ¿Cuáles son esas sustancias entonces que me decías tú tienden a ser como más frecuentes en el consumo de jóvenes adultos o adolescentes? La primera es el alcohol, y esto por su alto grado de aceptación social, por su bajo costo, ¿no? Y en segundo lugar, pues es el consumo de marihuana. Es la droga ilegal que actualmente tiene un mayor consumo. Y también porque se le relaciona como con un bajo riesgo, cuando en realidad sí que tiene efectos en la atención, ¿no? En la concentración. Y pues también, como todas las demás sustancias psicoactivas, pues
puede envolverse en este ciclo en el que la persona llega a tener estos picos de ansiedad y la necesidad también de la misma. Y en la última son las benzodiazepinas. Ay, ¿qué es eso? No, nunca había escuchado. Son drogas sintéticas. Okay. Entre ellas se encuentran también, por ejemplo, lo que te decía de la piedra o el cristal. Ah, ok. Sí, creo que mencionas cómo pues estas sustancias pueden ser, como lo mencionan, un inhibidor social, que te pueden hacer sentirte más en confianza, que te pueden hacer sentir más, no sé, pilas para resolver situaciones y detonan esos comportamientos, pero creo que también estas mismas sustancias pueden detonar acciones de violencia. ¿Me podrías explicar si existe, y yo creo que sí, alguna relación entre el consumo de sustancias y la violencia en pareja? Vale la pena un poco como clarificar primero justo esta relación, porque está más o menos extendido esta sensación de que una persona es violenta porque consume una droga. Y entonces tenemos como estas... Estereotipo podría ser. Sí, es con este mito de, es que se puso así porque consumió alcohol y él no me gritaría o no... Como una excusa. Exacto, como esta justificación de la conducta de la otra persona. Entonces, hay que tener muy claro que la droga no es la que genera la violencia, sino que puede ser, como lo has dicho tú muy bien, un desinhibidor de conducta. Sin embargo, lo que genera la violencia tiene que ver con nuestras creencias. Es decir, una persona que tiene creencias que promueven que desarrolle cierto tipo de conductas que pueden ser violentas, lo va a hacer probablemente mucho más motivado cuando tenga este desinhibidor por una sustancia psicoactiva que ha consumido, pero ya es algo que está incorporado en su mente. Y también, si ya ha vivido en el pasado, pues los beneficios de la utilización de la violencia. Las dos cosas son pilares en que la violencia pues se genere. Entonces, primero partir de eso, luego un poco me decías sobre cómo se va manifestando, ¿cierto? Claro. ¿Qué acciones, qué particularidades tienen? Las manifestaciones son muy variadas, ¿no? Tenemos como esta violencia verbal, física, psicológica, y vale la pena mucho hacer hincapié en estas conductas que pueden no ser como tan explícitas, pero que también tienen su peso. Lo que generalmente llama más nuestra atención es como esta violencia verbal, ¿no? Que es más explícita, o la física, ¿no? Que también muchas veces se vinculan a la utilización de sustancias psicoactivas, por ejemplo, el alcohol, ¿no? Sin embargo, aquello que no se ve también cuenta. Por ejemplo, piensa en una pareja que salen, toman, uno de ellos toma más y entonces la otra parte siente como vergüenza de que el otro ha consumido o la otra persona y tiene ahora que hacerse responsable de llevarlo a casa, o se van juntos y en el coche la otra persona maneja súper rápido. O sea, estas conductas también de descuido, de negligencia, ¿no? También cuentan como estas manifestaciones no tan silenciosas ya, ¿no? Y sí tienen sus efectos, más como esta violencia psicológica. Sí, también como un desgaste emocional, supongo. Sí. Y yo te iba a mencionar un desgaste emocional de qué género a qué género. Creo que también dentro de este aspecto del consumo de sustancias, hablando de relaciones también de poder, de quién cuida a quién, de quién consume con quién, ¿crees que también el género está involucrado en este tipo de manifestaciones violentas dentro del consumo de sustancias psicoactivas? Sí, porque el consumo de una sustancia se vincula también al ejercicio de poder, al poder pues en sí mismo, ¿no? Muchas personas cuando consumen se sienten como más empoderadas, ¿no? Justamente es esta desinhibición también. Entonces, a veces se apropian como de estos comportamientos, de esta masculinidad hegemónica, ¿no? Como esta agresividad, ¿no? Esta rudeza. Entonces, sí está como muy diferenciado, ¿no? Actualmente el consumo, bueno, en la última década, el consumo de mujeres de sustancias psicoactivas, particularmente, por ejemplo, el alcohol, ha aumentado. No así en el último año, pero... ¿Crees que hay una razón? Creo que tiene que ver justo también con estos aspectos de empoderamiento de los que estamos hablando y también pues por cómo los grupos sociales están fomentando este tipo de conductas, ¿no?
Entonces sí que influye. Sin embargo, la prevalencia es mucho mayor todavía en hombres, ya no tanta como antes, hablamos cerca de un 9% máximo, según por ejemplo datos de la ENDOCAD del 2025, que es la encuesta nacional que se encarga como de documentar este consumo de drogas, alcohol o tabaco, ¿no? Diferenciado en hombres o mujeres. Entonces no es tan alto ya el porcentaje de diferencia, pero sí muestra un cambio. Y también la prevalencia de efectos que son como potencialmente más destructivos, sí la ha manifestado mucho más mujeres en relación a los hombres. Y esto tiene que ver justamente con cómo socialmente nos estamos como siendo educados con respecto al ejercicio de la violencia. En este caso específico del consumo de sustancias, ¿cuáles son las dinámicas que se presentan en cuanto a la violencia? Lo que sucede con el consumo es que cuando se vuelve algo habitual, va justamente a estar reforzando constantemente patrones de conductas, ¿no? Entonces, por eso tenemos como generalmente esta diada entre una persona que cuida y el que es cuidado. Y muchas veces lo que sucede con personas que están consumiendo sustancias es que hay a su alrededor otras que se vuelven quienes están como cuidándolos, están salvándolos como de las situaciones que viven, ¿no? Entonces son como a los que llaman en la madrugada y van por ellos, o los que pagan las cuentas, o los que resuelven como los problemas en los que se han metido. Y estos patrones se vuelven recurrentes. Con respecto a la pareja, lo que sucede es que se activa de forma pues muy constante este ciclo de la violencia, del que nos habla Walker, ¿no? Que es como justamente con el consumo de una sustancia psicoactiva, como algún estallido de violencia, y luego pues un acercamiento como de remordimiento, ¿no? De nuevo como este acto de discúlpame, lo siento, y de nuevo estos actos como de cariño que hacen que la persona diga, bueno, sí es buena persona, lo hizo solo porque estaba tomado o porque había consumido o tomada, no sé. Y luego de allí pues vuelve como de nuevo a generarse la conducta. Entonces se están activando constantemente estos ciclos y eso hace que la persona después, al estar ya muy metida en ellos, ya no identifique muy bien qué es lo que también está pasándole, ¿no? Porque se empieza a cuestionar también cosas sobre cómo es que está viviendo la situación. Sí, creo que lo que mencionas puede ser que algunas personas dentro de este ciclo, ya sea de sustancias o de violencia, vean a este otro grupo de personas como una red de apoyo. Una red de apoyo como, bueno, puedo hacer esto, yo sé que tal persona me va a ayudar, pero yo creo que es más bien una red para seguir con estos vínculos, con estos círculos de violencia y de adicción. Y creo que dentro de esto y dentro de la pareja en específico, quisiera preguntarte si crees que llega a existir un consentimiento si hay sustancias de por medio. Es un tema como sensible también, ¿no? Porque es justo lo que va atravesando muchos tipos de violencia sexual que estamos viendo actualmente que se están generando, ¿no? Y sobre todo en contextos de fiesta, de convivencias como entre estudiantes y con justamente el consumo de sustancias de por medio. Entonces, la respuesta es no puede haber un consentimiento y eso es porque este consentimiento tiene ciertas características, ¿no? Es algo libre, es consciente, es reversible y, por ejemplo, cuando hablamos de consciente, tenemos que tener presente que aunque una persona haya consumido una sustancia y no se sienta como mal, ¿sabes? Porque muchos es como, sí, pues sí, me regresé a casa, me tomé 2 y bien. Uh-huh. Tenemos que saber que de todas formas nuestro sistema nervioso ya está estimulado por una sustancia y no va a funcionar de la misma manera. Muchas de estas sustancias lo que hacen es tender como a inhibir los lóbulos frontales, que son los que se encargan, los responsables de la toma de decisiones. Entonces, no estamos conscientes totalmente de una decisión. Estamos más influidos por nuestro sistema límbico que ha reconocido en la sustancia
algo que es gratificante, ha generado dopamina y entonces quiere, bajo esa, como esa sensación, pues seguir experimentando cosas que sean gratificantes, pero sí tener claridad de cuáles son las consecuencias o los efectos. Entonces, no lo hay. No puede existir sin esa claridad de tomar la decisión, como tú lo mencionas. Creo que el buscar más gratificación, más placer hace que justo podamos tomar decisiones que realmente no son las que deseamos, sino las que creemos desear, sí, por medio del inhibidor, en este caso como las sustancias. Uh-huh. Y ahora me surge, con todo lo que comentas, una duda ya casi para pues tocar este tema sensible desde otro aspecto. ¿Qué pasa cuando son las dos partes las que consumen sustancias? Se vuelve más complejo, ¿no? Claro. Uh-huh. Justo porque, vamos, ninguno de los dos está, o de las dos, está como tan consciente, ¿no? De lo que puede estar pasando. Sin embargo, siempre podemos encontrar quizás algunas diferencias, ¿no? Es muy diferente personas que sean de la misma edad a una persona que sea más grande a otra, ¿no? El tipo de sustancia. El punto es que aun cuando las dos están como bajo los influjos de alguna sustancia consumida, no podemos hablar de un consentimiento completamente como claro, transparente, ¿no? Que nos permita también como pues saber que ambas personas querían como hacerla, a tener lo que quisieran tener. Entonces, está permeado justamente por el consumo. Claro, creo que en este caso, bueno, lo que puedo yo llegar a resumir es de que el consumo de sustancias no genera consentimiento por esta falta de claridad, esta inhibición también puede desatar actos de violencia que pueden ser incluso excusados con la justificación de las mismas sustancias, como lo mencionaste con el alcohol. Y pues quisiera ya casi para finalizar poder pues pedirte un consejo, poder pedirte una opinión sobre este tema para nuestro público y también para poder hacer conciencia sobre el uso y el consumo de estas sustancias. Creo que lo que pasa muchas veces con el consumo es que uno siente que está controlándolo, ¿no? Es como a mí no me pasa nada, yo puedo, o sea, sí, por ejemplo, los vapeadores, ¿no? O sea, sí vapeo, pero cuando yo quiero y cuando yo quiero lo dejo y no. Llega a pasar, sí. Entonces, creo que el punto es que también, sobre todo las personas como alrededor, podamos dejar de normalizar como el consumo de sustancias justamente en estos ambientes de convivencia y podamos identificar que necesitamos buscar orientación y apoyo. Si algo en nuestro interior se mueve y nos hace sentir o pensar que no nos encontramos o no nos gusta algo de lo que ha pasado, es un indicador inapelable, pues, o sea, sí, busca orientación, cuéntaselo a alguien más adulto, no a tu amigo o a tu amiga que puede justificarte, o a alguien que sí sea tu amistad y así, pero que tenga como una mayor objetividad quizás para poder, o neutralidad para poder decirte lo que piensa, desde una perspectiva del cuidado. Entonces, como de forma muy concreta, es como no naturalizar y buscar orientación si tengo dudas para poder como acercarme a algún tipo de ayuda a tiempo. Si llegamos a conocer a alguna persona que esté dentro de este ciclo, ¿cuáles son algunas estrategias de acompañamiento que podrías recomendarle a su círculo más cercano para poder apoyarlo o apoyarla? Sí, súper. Tú dijiste hace ratito, hablabas acerca de esta red de apoyo como como personas que ayudan, ¿no? Y que de esa forma pues sienten que pueden pues eso como tratar de apoyar a la persona. Pero la ayuda tiene que discernirse. Cuando nosotros ayudamos a una persona, si bien lo hacemos desde el cariño, amor que tenemos hacia esa persona, también podemos estar contribuyendo a que este ciclo se repita. Entonces, lo primero sería cuestionar el tipo de ayuda que estamos dando, ¿no? Si yo en mi ayuda estoy constantemente yendo por él o por ella al antro donde se queda, ¿sabes? O estoy resolviéndole las deudas y así, esa es una ayuda que probablemente está más bien como manteniendo el... Entonces, como cuestionar mi ayuda es como algo importante. Poner límites creo que también podría ser una solución al problema. Y pues también quisiera comentarte que este tema se me hace muy actual
Y creo que también creo que es oportuno hablarlo desde la Defensoría de Derechos Universitarios, dado que pues hablábamos, ¿no?, de este ciclo de violencias y también cómo podemos, tal vez no frenarlo, pero sí comprenderlo y también identificar justo las acciones que se presentan para poder salir de ese ciclo o ayudar a alguien que se encuentra en él. Me gustaría que también tú nos pudieras decir un último consejo en cuanto qué hacer si estamos en esa situación, a quién podemos pedirle ayuda. Tal vez son personas que no tengan tantos amigos o que estén en la misma situación. Un último consejo muy breve que nos puedas dar. Sí, pues por lo menos en la universidad tenemos como 2 instancias de atención como directas, ¿no? Una puede ser justo la DDU, que puede un poco, sobre todo si hay una competencia de violencia, pues brindar como una orientación mucho más amplia. También se encuentra el FOE, el Centro de Formación y Orientación Educativa, al cual se puede acudir. Entonces, digamos que dentro de la universidad es buscar como algún espacio de atención con un coordinador, coordinadora, director, o algún docente o estas instancias de las que te he comentado, ¿no? Y si es de manera externa, hablarlo. O sea, a veces esto se mantiene en silencio por la vergüenza, porque eso da pena mucho, o estar en la situación o estar acompañando a alguien que está en esa situación, o vivir en la pareja con esas condiciones. Entonces, hablarlo es a Siempre veces ayuda. lo primero. Sí. Muchísimas gracias, Yadira. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y a todos los que nos están viendo. Les agradecemos mucho poder ver este episodio y compartir con nosotras un tema tan actual y tan importante. Les recuerdo nuestras redes, que es MU Iberopue, y si en algún momento necesitan acompañamiento o algún consejo o consultoría, pueden acudir a la Defensoría de Derechos Universitarios en el B003. Muchas gracias, Yadira, nuevamente. Muchas gracias a ustedes y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.